Hola a todas y todos, ¿cómo están? Somos sus compañeras y compañeros del programa de Ayudantes Docentes, curso de Semiología 2. Hoy revisaremos el tema de insuficiencia cardíaca crónica mediante análisis de casos clínicos. Los ayudantes que participaremos serán Natalia Lassen, Margarita Acevedo, Martín Díaz y yo, Matilda Mejías. Esperamos que aprendamos juntos. Recuerden que ante cualquier duda estamos para ayudarles. El resultado de aprendizaje de esta ayudantía es que ustedes puedan identificar el cuadro clínico característico del síndrome de insuficiencia cardíaca para que cuando lo sospechen puedan realizar una evaluación dirigida. Ahora nos surge la duda, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, su definición es que es un síndrome clínico que es consecuencia de una alteración cardíaca funcional o estructural que va a alterar o impedir la capacidad ventricular de llenado y o de eyección, produciendo síntomas y signos en reposo o en ejercicio. Según la rapidez de instalación del cuadro clínico, se va a clasificar en insuficiencia cardíaca crónica, que conlleva un deterioro progresivo de la función cardíaca, o en insuficiencia cardíaca aguda, cuyo deterioro va a ser súbito. La prevalencia de insuficiencia cardíaca crónica es de un 2% en Europa y en Estados Unidos y va aumentando con la edad. Las etiologías más comunes son enfermedad coronaria, hipertensión arterial crónica, cardiopatías congénitas y valvulopatías. El diagnóstico va a ser fundamentalmente basado en una sospecha clínica inicial y confirmado por electrocardiograma y ecocardiograma Doppler. Además, se recomienda realizar una radiografía de tórax y si persiste duda, pedir péptidos natriuréticos. Es importante mencionar los criterios de Framingham, sobre todo para ustedes que están en Semiología 2, que va a ser un diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica si están presentes dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. Esta es la tabla que se muestra en la diapositiva. Para clarificar y orientar de mejor forma el estudio y aprendizaje del tema, vamos a revisar una clasificación esquemática sobre las insuficiencias cardíacas. Estas se pueden clasificar según los siguientes criterios: forma de comienzo y evolución, capacidad funcional mediante la escala NIJA, cavidad comprometida y tipo de disfunción ventricular. En la clasificación según forma de comienzo y evolución, nos encontramos con insuficiencias cardíacas agudas y crónicas. Las agudas tienen como etiologías infarto agudo al miocardio, ruptura de velos y o cuerdas tendíneas de las válvulas cardíacas, mientras que las crónicas tienen como etiologías hipertensión arterial, valvulopatías y miocardiopatías. Por otro lado, según la capacidad funcional, nos encontramos con los 4 grados de la escala NIJA, siendo el primero el de menor gravedad y el cuarto el de mayor gravedad. En el primero, la persona tiene una actividad física normal. En el segundo, aparecen limitaciones leves, por ejemplo, ante grandes esfuerzos físicos en que la actividad va a producir disnea y palpitaciones. En el grado 3 va a haber una limitación importante. Es el típico ejemplo de cuando las personas tienen disnea y palpitaciones cuando se lavan los dientes, se abrochan los zapatos, se visten. Y en el grado 4 la incapacidad física es total. Van a haber síntomas en el reposo. Por otro lado, según la cavidad comprometida, tenemos insuficiencia cardíaca ventricular izquierda, insuficiencia ventricular derecha e insuficiencia cardíaca global. Y también puede haber sobrecarga de presión o de volumen. Y por último, según el tipo de disfunción ventricular, vamos a tener sistólica, en la cual va a fallar la bomba, es decir, la contracción del corazón, y diastólica, en que va a fallar la fase de llenado, es decir, la fase de relajación. Ahora, luego de esta breve revisión sobre las características de la insuficiencia cardíaca, vamos a realizar una actividad que debe durar aproximadamente 20 minutos. Vamos a formar 3 grupos, es decir, dividir a la gente que asistió a la ayudantía en 3 y a cada grupo se le va a asignar un caso clínico que deben analizar en conjunto. Deben plantear hipótesis diagnósticas en base al cuadro clínico y dar su respectiva justificación. Las preguntas que les vamos a decir que los pueden orientar son: ¿qué diagnóstico sindromático plantean y por qué? ¿Qué diagnósticos diferenciales plantean? ¿Qué factores de riesgo presenta el paciente?
¿Qué otros síntomas o signos esperarías encontrar? Luego de esto, ¿alguien tiene alguna duda en cómo se realizará la actividad? En este caso, tenemos una mujer de 67 años con antecedentes de infarto o miocardio hace 5 años, con controles regulares en el CEFAM. Consulta por disnea de 4 meses de evolución. Al preguntarle sobre otros síntomas, la paciente refiere que en el último tiempo se ha sentido más cansada de lo normal y que las noches tiene mucha tos y debe dormir semisentada porque si no lo hace, le cuesta respirar. Niega otros síntomas. Al examen físico se constata piel fría, taquipnea, crépitus pulmonares a la auscultación, desplazamiento del ápex y ritmo de galope. En el análisis de este caso, se vuelve relevante considerar los antecedentes de la paciente, sus síntomas y los signos encontrados al examen físico. La paciente presenta 3 criterios mayores de Framingham: la ortopnea, el ritmo de galope y la cardiomegalia, y 2 menores, la disnea de esfuerzo y la tos nocturna, por lo que se puede hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tenemos una paciente con antecedente de infarto o miocardio en controles regulares posterior al evento, pero que en el último tiempo comienza con síntomas de falla ventricular crónica como son la disnea, la tos, la fatiga y la ortopnea. Al examen físico se constató taquipnea y crepitaciones, que nos hablan de congestión pulmonar. También se constató desplazamiento del ápex y ritmo de galope, los cuales nos pueden hablar de un corazón agrandado, es decir, con cardiomegalia, concordante con su antecedente de infarto. Juntando los distintos signos y síntomas, podemos darnos cuenta que la insuficiencia cardíaca que presenta nuestra paciente tiene un predominio de afectación del lado izquierdo del corazón, en ausencia de signos típicos de insuficiencia cardíaca derecha, tales como el edema de extremidades inferiores, la citis, la hepatomegalia, entre otros signos y síntomas. La insuficiencia cardíaca izquierda, como vemos en la imagen de la diapositiva, se caracteriza por síntomas y signos de congestión pulmonar, tales como disnea, taquipnea, tos y ortopnea, sumado a aquellos que nos hablan de bajo dedito cardíaco, como son la fatiga y la cianosis distal. En el caso clínico número 2 tenemos a un paciente de 68 años, hipertenso hace 15 años en tratamiento, que consulta por un cuadro de disnea progresiva de 3 meses de evolución hasta hacerse de reposo. Sus signos vitales son la frecuencia respiratoria de 24, frecuencia cardíaca de 110, presión arterial de 150/90 y temperatura de 36. Al examen físico destaca yugulares ingurgitadas en 45 grados, abdomen abombado en cuadrante superior derecho y edema de extremidades inferiores. Entonces, analicemos el caso número 2. Tenemos a un paciente adulto mayor con hipertensión de larga data. Destaca en su historia su disnea progresiva que llegó a hacerse de reposo. Está taquipneico, taquicárdico, hipertenso. En el examen físico tenemos signos que reflejan un aumento de la presión venosa, como son la ingurgitación yugular a 45 grados y el edema en extremidades inferiores, el que generalmente es de aspecto liso, brillante, frío, blando, con fobia, vespertino y que mejora con el reposo. También vemos un aumento de volumen en el cuadrante superior derecho abdominal que podría estar indicando una hepatomegalia. ¿Qué más podríamos encontrar entonces en una insuficiencia cardíaca de predominio derecho? Podríamos encontrar reflujo hepatoyugular, ascitis, nicturia, hepatomegalia e hipertensión portal. Entonces, el caso nos trae a un hombre de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial desde hace 20 años, ambas en tratamiento irregular. Consulta por disnea de esfuerzo progresiva, actualmente grado 3 en escala NIJA. Refiere además a ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos nocturna, nicturia, pesadez y aumento de tamaño de tobillos, sugerente de edema maleolar bilateral y aumento de volumen abdominal, sugerente de ascitis. En los signos vitales destacan frecuencia cardíaca de 106 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 27 respiraciones por minuto y presión arterial de 165 con 110 milímetros de mercurio. En la inspección general se encuentra el paciente inquieto, taquipneico, con dificultad respiratoria, piel pálida y fría. Confirma el edema y ascitis y se halla ingurgitación yugular. En la palpación encuentra desplazamiento del ápex a línea axilar anterior y en la percusión matidez pulmonar difusa. En la auscultación destacan crepitaciones pulmonares vivasales y ritmo de galope. Ahora, analizando el caso, como hemos visto anteriormente, la insuficiencia cardíaca se puede dividir en izquierda y derecha según la sintomatología y los signos que se presenten. Pero cuando estos se superponen, se evidencia el fallo de ambas cavidades cardíacas, por lo que se clasifica la insuficiencia cardíaca como global o mixta.
En este caso, el paciente presentaba ascitis, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, disnea paroxística nocturna, taquicardia, disnea de esfuerzo, ortopnea e inquietud, con lo que podemos concluir que el paciente presenta una insuficiencia cardíaca global. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los conceptos claves con que se tienen que ir? Primero, saber cuándo sospechar un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica cuando se les presente. Así, lo más típico va a ser un paciente añoso con antecedentes de cardiopatía, con historia de disnea progresiva, fatiga y al examen físico edema de extremidades inferiores, aumento de la presión venosa con sus respectivos signos, crépitos pulmonares, entre otros. Recordar los criterios de Framingham que van a orientar el diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca y recordar la clasificación y las diferencias sintomatológicas entre una insuficiencia cardíaca de predominio derecha o izquierda. Entonces, recordar que en la derecha destaca congestión venosa sistémica con aumento de la presión venosa yugular, edemas y hepatoesplenomegalia, o en la izquierda en que destaca la congestión pulmonar. Les damos las gracias por la visualización de estos casos clínicos de insuficiencia cardíaca crónica y esperamos que tengan un buen día.